Imagínate esto, regresas a casa después de una noche tranquila con tus amigos, después de un día lleno de risas, de juegos, de cariño. Te estacionas frente a tu puerta y en un instante tu vida, tu mundo cambian volviéndose una pesadilla sin fin. Te secuestran, te violan, te apuñalan más de 37 veces. Te cortan la garganta tan profundo que casi pierdes la cabeza. En 1994, Alison Botha fue secuestrada a punto de cuchillo por dos hombres, si se les puede llamar así, frente a su casa en Sudáfrica. Fue llevada a una reserva natural alejada de la ciudad, lejos de la carretera principal, donde fue violada, destripada, casi decapitada y abandonada por muerta. Contra todo pronóstico, Allison sobrevivió a ese ataque brutal, pero eso solo fue el comienzo de su lucha. Esta es la extraordinaria historia de Allison Botha y de cómo su búsqueda de justicia y recuperación cambiaron no solamente un país, sino que nos tocaron a tantas personas en el mundo entero. No es una historia fácil, no es una historia para los débiles de corazón ni de estómago. Todos estos días en donde he estado haciendo investigación de esta historia, me he encontrado a mí misma tocándome el estómago y tocándome el cuello, pero es una historia que te hará también cuestionar la maldad y la bondad humana a un punto en donde te hará creer en milagros. Y tengo que darles aquí una gran advertencia. Esta es una historia que contiene descripciones gráficas de violencia sexual y física, así que si eres muy sensible a este tipo de contenido, te pido por favor que priorices tu bienestar y te vemos en la próxima historia. Pero para llegar al día de los hechos y comprender todo lo que sucedió, bueno, tenemos como siempre que comenzar desde el principio y entender dónde sucedieron los hechos y a quién les sucedieron. Entonces, nuestra historia toma lugar en un lugar llamado Port Elizabeth en Sudáfrica. Y si buscamos Port Elizabeth en Sudáfrica, te aparece este nombre que no sé cómo pronunciar, pero si le damos, si lo buscamos en el mapa, bueno, vemos que está a la altura de Cape Town en Sudáfrica y es la puntita sur de África, del continente africano. Si nos vamos a ver las fotos, vemos que es un lugar que se ve paradisiaco, que se ve que es un lugar donde probablemente muchas personas van a pasar sus vacaciones. Si vemos la playa se ve muy linda, un lugar muy tranquilo e ideal para vivir. Ahí es donde se desarrolla nuestra historia. ¿Quién es nuestro personaje principal? Su nombre es Alison Marianne Botha. Ella nació el 22 de septiembre, lo que la hace un Virgo, de 1967 en Port Elizabeth, donde ya compartimos, en una ciudad que es una ciudad costera de Sudáfrica. Ella desde que era chiquita, su familia y sus amigos la describen como una niña brillante, amable y decidida. Era una buena estudiante, aunque no necesariamente en una materia en específica, sino que le gustaba la escuela. En algún momento llegó a ser capitana de su equipo escolar. Todos sus amigos la querían muchísimo, era respetada, era amada, tenía muchos amigos, su familia la adoraba. Su vida parecía encaminada a algo grande. Trabajaba en ese momento, en 1994, cuando nuestra historia toma lugar, como una representante médica y vivía una vida relativamente tranquila en la ciudad de Port Elizabeth. Era una joven que tenía sueños normales, sueños comunes y corrientes. Todavía no encontraba cuál era su llamado en la vida. Estaba haciendo esto de ser representante médica porque había encontrado el trabajo, pero honestamente no sabía si es algo que a lo que quería dedicarse toda su vida. Lo que sí le gustaba mucho era pasar en tiempo en familia, con sus amigos y viajar también. Entonces, en los 4 años anteriores a cuando esto sucedió, en 1994, Allison los había pasado viviendo fuera de Sudáfrica. Se había ido a conocer el mundo y había regresado en ese año, cuando ya tenía 27 años, regresó a vivir a Port Elizabeth y ella describe que su mamá estaba extremadamente feliz de que ella hubiera regresado. Dijo, mi niña ya está a salvo, ya está aquí conmigo y no hay nada que pueda salir mal. Desafortunadamente, nada pudo haber estado más lejano a la realidad porque cuando regresó es que ella se acercó a estos monstruos violentos que le cambiaron la vida para siempre.
El 18 de diciembre de 1994 era un día perfecto de verano. Recordemos que Sudáfrica está en el hemisferio sur del mundo y en el hemisferio sur las estaciones del año están cambiadas. Entonces, cuando aquí en el hemisferio norte es invierno, allá es verano. Entonces, el 18 de diciembre era un día de verano. Alison había pasado todo el día en la playa con sus amigos, la habían pasado bien, habían jugado, habían reído y al final del día ya bien bronceados y súper contentos, decidieron ir a pasar todavía un rato más al departamento de Allison, en donde ordenaron pizza, jugaron juegos de mesa y siguieron pasándola bien. Cerca de las 10 de la noche, una de las amigas de Allison ya tenía que irse a su casa y entonces no tenía carro. Allison, por ser buena amiga, le dijo, yo te llevo a tu casa para que no te preocupes. Entonces salió de su casa, tomaron el carro de Allison, ella y su amiga, llegaron a casa de su amiga y Allison había dejado una ropa de lavandería en casa de su amiga, entonces agarró su ropa, la metió a su carro y regresó a casa. Allison vivía en un departamento en donde no habían estacionamientos particulares para cada departamento. Todos se estacionaban en la calle. Entonces, cuando regresó, vio que el lugar donde ella había dejado su carro antes ya estaba ocupado. Manejó un poquito más, como un media cuadra más, y se encontró otro lugar de estacionamiento en donde se estacionó. Abrió la puerta para sacar la ropa del carro y cuando se enderezó sintió un cuchillo en el cuello y a alguien que le decía, métete al carro o te mato. Este hombre la empujó dentro del carro, él comenzó a manejar y le dijo, no te preocupes, no te voy a hacer nada, solo necesito tu carro por una hora para hacer unas cosas que tengo que hacer y te voy a regresar aquí. Obviamente ella entró en un estado de shock, de pánico, no sabía qué es lo que tenía que hacer, estaba pensando, corro, peleo con él, me aviento del carro, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Sin embargo, decidió su cerebro pensar y esperar lo mejor. Él me está diciendo que solo necesita mi carro, entonces me voy a concentrar en hacer lo que él me pida y seguramente me va a regresar sana y salva. Y desafortunadamente esa no era la realidad. Un poquito después de que él comenzó a conducir el carro, se paró en un lugar y otro hombre entró en el carro. Y ahí en ese momento es cuando Allison se dio cuenta, no, no voy a regresar a casa segura, porque en cuanto vio los ojos de este segundo hombre, se le heló el cuerpo. Tenía unos ojos fríos, malignos, muertos. Y estos dos hombres eran Franz Dutoit y Teuns Kruger. Y estos dos son unos monstruos espantosos, capaces de cosas inimaginables que estaban a punto de hacerle a Allison. En cuanto se subió este segundo hombre, Teuns, comenzaron a seguir manejando y Allison comenzó a ver cómo las luces de la ciudad se iban alejando un poco más, hasta que ya no había luces en la calle, era pura oscuridad y se estaban dirigiendo rumbo a la playa, a un lugar que es como una reserva natural, entonces está bien oscura, nadie va ahí y el terror se estaba apoderando de ella cada momento más. Por fin dejaron las luces de la ciudad completamente atrás, entraron a un lugar en donde ya ni siquiera había pavimento, era muy cercano a la playa, pero era una zona boscosa, entonces había entre pedazos de madera tirados, pedazos de vidrio y arena por todos lados. En cuanto detuvieron el carro, Franz le preguntó, que Franz es la persona que la había secuestrado y el que iba manejando, él le preguntó, ¿vas a pelear? Y ella pensó, pelear contra dos hombres mucho más grandes que yo. Y aparte yo ni siquiera sé pelear, no, no voy a pelear. No voy a pelear, no sé cómo pelear. Acto seguido, él la obligó a darle sexo oral y después de que terminó, él le hizo lo mismo a ella. Mientras todo este tiempo pasaba, él le decía, tu novio te hace esto, ¿te gusta lo que te estoy haciendo? Ay, qué rico sabes. Y a mí se me revolvió el estómago cuando escuché esta parte de la historia porque obviamente no le gusta lo que le estás haciendo. Ella no quiere estar aquí contigo. Cuando recién había entrado en el carro, él le había preguntado si ella tenía novio y ella le contestó, sí, sí, tengo un novio, aunque no tenía, pero ella le dijo, tengo un novio y me está esperando en casa, así que como diciéndole a alguien se va a dar cuenta que yo no regreso y te va a denunciar. Seguido de esto, la metió en el carro y la violó, la abusó sexualmente de ella.
Y ella menciona que en ese momento estaba completamente asqueada, obviamente no quería estar ahí, estaban violentando su cuerpo de una manera horrible, pero aún así su cuerpo reaccionó físicamente al ataque. Y ella dice que para ella fue la mayor traición de su cuerpo, porque no la estaba pasando bien. No, ella no quería lo que le estaba pasando. Sin embargo, es una reacción completamente natural y es algo que tenemos que saber. Es una reacción natural para proteger tu cuerpo y también para proteger a tu cerebro. Pero ella lo tomó como mi cuerpo me está traicionando. ¿Cómo puede estar reaccionando a esto si yo no quiero lo que me está haciendo? En eso Teuns, el segundo hombre, el de la mirada muerta, interrumpió lo que estaba pasando en el carro y le dijo, Franz. Y ahí es cuando ella se dio cuenta que su nombre no era Clinton, porque él originalmente le había dicho que él se llamaba Clinton. Sin embargo, ahí se dio cuenta que se llamaba Franz y ella, Allison, en todo momento estuvo poniendo extrema atención a todo lo que estaba pasando. Hace cuánto tiempo habían dejado la ciudad, exactamente en dónde estaban, qué parte de la ciudad, a qué olían, cómo era su cara, memorizando sus gestos, sus detalles. Ahí se dio cuenta que él se llamaba Franz y se lo memorizó también. En eso, Franz salió del carro y le dijo a Teuns, ¿también quieres tener sexo con la linda señorita? A lo que él le contestó, no, me quiero coger a la perra. Oh, qué horrible, qué falta de respeto. Obviamente no tiene ninguna parte de respeto hacia Allison, pero todavía es más denigración hacia ella. Franz le dijo, no le hables así, es una señorita. Le dijo el hombre que acababa de violarla, ¿no? Pero bueno, antes de darse cuenta, Teuns ya estaba dentro del carro con ella solas y la comenzó a estrangular y a abusar sexualmente de ella también. Como es algo completamente normal en casos de estrangulación, ella, su cuerpo, sus intestinos evacuaron. Para lo que él estalló en violencia, se súper enojó porque eso había pasado y entonces es cuando comenzó a apuñalarla. Y la parte que viene aquí es extremadamente gráfica, digo, ya es gráfico lo que acabamos de compartir ahorita, pero lo que viene es todavía más gráfico. Teuns comenzó a apuñalarla, apuñalándola 37 veces en el abdomen y en el área púbica. Después de eso, le cortó la garganta, le cortó el cuello 17 veces, 17 veces, y la apuñaló tan profundo que casi le separó la cabeza del cuello. Mientras esto estaba sucediendo, Allison solo se podía concentrar en que detrás de la cabeza de este monstruo, detrás de ver esa cara demoníaca, brillaba la luna atrás de él, porque era un día de luna llena. Después, ambos monstruos se alejaron lentamente como si estuvieran caminando por la calle en una noche normal. Se subieron al coche, aventaron la ropa de Allison por la ventana y se fueron como si nada, como si ella fuera una basura desechable que dejas tirada al lado de la carretera. Obviamente ellos pensaron que ella ya estaba muerta. Pues ¿quién no iba a pensar eso después de todo lo que habían hecho? En ese momento, Allison dice que no sintió dolor e incluso lo único que le molestaba era un sonido muy extraño que ella no supo en el momento qué era, pero después se dio cuenta que el sonido que estaba escuchando, que se oía como cuando soplas en un tubo, ese sonido era el sonido de su respiración, porque como le habían cortado la tráquea y ella ya no estaba respirando por la nariz, sino estaba respirando por este orificio en su cuello. Y eso era lo que a ella en ese momento le molestó muchísimo, ese sonido que al día de hoy recuerda todavía. Después la consumió un sentimiento completo de tristeza al darse cuenta que estaba muriendo, que ya su vida había terminado y que las personas que ella conoció la iban a extrañar y que también se iban a dar cuenta de lo que vivió en sus últimos momentos. Y en ese punto, Allison cuenta que tuvo una experiencia fuera de su cuerpo. Sintió que su cuerpo lo había dejado atrás, de hecho se vio flotando y vio su cuerpo tirado en la playa mientras ella flotaba. No se alejó nunca, quedó cerca de su cuerpo y ella en ese momento sentía que tenía que tomar una decisión si quería vivir o si quería ya no vivir. Y estaba en un momento extremadamente en calma, en paz, pero en ese momento se dio cuenta que ella sí quería vivir, que quería encontrar su razón de ser en este mundo, que quería encontrar lo que le daba pasión y que quería vivir una vida plena por el resto de su vida.
Entonces decidió que tenía ganas de vivir, que quería regresar y en ese momento regresó a su cuerpo y volvió a escuchar su respiración a través de la tráquea. Y la verdad es que no tengo explicación, por más que pienso y pienso y pienso en cómo lo logró, no hay explicación de cómo Allison encontró la manera, la entereza y la fuerza para luchar y para sobrevivir. Ella cuenta en su testimonio y cuenta lo que le pasó con extrema entereza. Es realmente un ser humano admirable, contando todos los detalles, incluso los que son que podrían a unas personas darles vergüenza. Ella lo cuenta todo completamente porque si le pasó a ella, ella quiere que otras personas lo sepan, compartir este mensaje para evitar que a alguien más le vuelva a pasar. Regresando esa noche, en ese momento de alguna manera tuvo la claridad mental para, en cuanto regresó a su cuerpo, escribir los nombres en la arena de sus dos atacantes. Ellos entre los dos se habían llamado por su nombre, entonces ella había puesto atención y escribió en la arena Franz y Teuns. Y después de eso, para que esas no fueran sus últimas palabras, escribió en la arena Mamá, te amo. Qué entereza de pensamiento para poder dejar un mensaje, un legado, para conseguir justicia y para que su familia supiera cuánto los amaba. Después de escribir esto en la arena, empezó a tratar de pararse y en eso sintió algo mojado entre sus piernas y se dio cuenta que sus órganos estaban expuestos, sus intestinos, todos los órganos del vientre estaban fuera de su cuerpo. Y yo creo que en ese momento yo me hubiera desmayado, pero ella logró conservar la sanidad, conservar la calma. Se dio cuenta que habían tirado su ropa, entonces agarró su playera y se la puso para tener soporte en el vientre a sus órganos que estaban expuestos. Intentó gatear un momento, pero toda la arena estaba llena de vidrios, de ceniza y de cosas que la lastimaban mucho cuando intentó hacer eso. Entonces dijo, no voy a llegar a ningún lado si trato de hacerlo así, tengo que tomar aún más fuerza y pararme y caminar. Y entonces, no sé con qué fuerza, pero Allison se puso de pie. Y en cuanto se puso de pie, dice que vio negro. La realidad que había pasado es que su cabeza, su cuerpo, su cuello estaba tan cortado que le cortaron todos los músculos y su cabeza se fue hacia atrás. Su cabeza estaba entre sus hombros completamente hacia atrás. Cada que pienso en este detalle se me revuelve el estómago. ¿Cómo es que logró conservar la calma? Lo que Allison hizo es, con una mano sostenía sus intestinos y con la otra mano se empujó la cabeza para tenerla en su lugar y poder caminar. No sé cómo lo logró. Allison incluso dice que ella siente como si alguien hubiera tenido control de sus piernas y lo hubiera ayudado a llegar hasta la carretera, porque caminó 90 metros desde el lugar del ataque hasta la mitad de la carretera. Ella dice que de repente se paró, hizo su cabeza, comenzó a caminar y lo otro que recuerda es que ya estaba a la mitad de la carretera y ya que llegó ahí con todos los esfuerzos se desplomó, ya no tenía nada más que dar, Alison ya no podía moverse más. Pero se había llegado a un lugar en donde había la posibilidad de que alguien la descubriera. Y en eso empezó a escuchar y ver las luces de un carro que se aproximaba. Y ella dice que fue una combinación de sentimientos entre esperanza de que alguien la fuera a ayudar y un horror que la paralizó de que pudieran estos dos monstruos regresar de nuevo. Que este carro fuera entre alguien que la fuera a ayudar o que estos dos regresaran a seguirla torturando. Y el carro llegó, la vio y le pasó de largo. ¿Cómo? ¿En qué momento de la vida estamos, de la humanidad, en donde puedes ver a alguien en la mitad de la carretera completamente ensangretado y no hacer nada, pasarle de largo? No lo entiendo. Pero bueno, al poco ratito escuchó otros sonidos de un carro y vio otras luces y este segundo carro traía a uno de los héroes en esta historia. En él venía Tian Eilert. Ellos se detuvieron. Obviamente Allison es la mega heroína de esta historia, pero él fue lo que ella describe como su ángel guardián en este momento. Era un estudiante en ese momento, un estudiante de veterinaria de 20 años
que estaba de vacaciones de casualidad en ese lugar. Recordemos que en este momento ya eran las 3 de la mañana, entonces tampoco es como que mucha cantidad de carros vayan a estar pasando y mucho menos en este lugar alejado de la ciudad. Pero por casualidad, Tian estuvo en el momento y en el lugar correcto para hacer algo milagroso. Él se acercó a toda prisa con ella, se tiró en el suelo junto con ella, se quitó la playera, la tapó, la cubrió y la agarró de la mano y no la soltó de la mano hasta el momento en que llegaron al hospital juntos. Recordemos que este ataque y esto sucedió en 1994. Apenas estaba los primeros celulares saliendo. No era algo como común que alguien tuviera un celular, pero en el carro venía un amigo de Tian y él tenía un celular. Entonces con eso pudieron hablar a los servicios de emergencia para decirles, reportar el caso y pedirles que se apresuraran para llegar a ayudar a Allison. Ambos sabían que el hospital más cercano estaba como a 15 minutos, que es la distancia a la ciudad. 15 minutos pasaron, 20 minutos pasaron, 30 minutos pasaron, 40 minutos pasaron tirados en la carretera, tomado de la mano, mientras Allison se desangraba. Y hasta los 40 minutos es cuando llegó la ambulancia con los servicios de emergencia. La vieron tan mal que nadie de los paramédicos pensó que podía sobrevivir. A tal grado que cuando la metieron a la ambulancia y Tian estuvo con ella siempre agarrándola de la mano, la ambulancia iba súper lento al hospital. Y él les decía, ¿por qué no van más rápido? Ella está aquí todavía. No le contestaron, pero él asumió que era porque pensaron que no iba a sobrevivir, que no había manera de que ella fuera a sobrevivir, entonces ¿para qué la prisa? Hasta que por fin llegaron al hospital y ese fue el primer momento en que Tian le soltó la mano a Allison. Solamente habían pasado 90 minutos, hora y media, entre que la secuestraron hasta que llegó al hospital. Solo hora y media, pero una hora y media que seguro se sintió como una eternidad en el infierno. Ella estaba a tan solo 30 kilómetros de su casa. Y cuando llegaron al hospital, aunque Allison pensó que ya estaba salvada porque lo peor ya había pasado, lo que le esperaba era un camino lleno de dolor, lleno de intervenciones, de operaciones, de revivir este horror que había vivido por meses y meses y meses. Esta noche cambió profundamente la vida de muchas personas, pero en el caso de Tian, que fue uno de los héroes aquí, esto lo afectó a tal grado que dijo, ya no quiero ser veterinario, quiero ser un doctor para ayudar a otras personas que lo necesiten. Y así lo hizo, se convirtió en doctor e incluso fue una pieza clave en la vida de Allison y ya lo estaremos compartiendo un poquito más adelante. Allison llegó al hospital al borde de la muerte realmente. Los doctores que la recibieron describen nunca haber visto heridas como las de Allison, mucho menos en una persona viva, porque recuerden, bueno, ellos seguramente verán heridas de accidentes de carro, a lo mejor de algún disparo, pero las heridas que ella mostraban, incluso ella menciona que cuando se agarró la cabeza y se tocó el cuello, toda la mano entera le cabía en la herida. Uno de los doctores describe nunca haber visto heridas tan horribles como las de Allison y describe que su cuello había sido cortado prácticamente de oreja a oreja y que su tráquea había sido casi quirúrgicamente cortada. Y sin haberlo sabido, eso le salvó la vida a Allison porque pudo respirar por el hoyo en la tráquea que tenía. En un inicio, los doctores solo habían visto las heridas del cuello y eso los impresionó, pero después vieron que tenía todos los intestinos expuestos, todos estaban fuera de su cuerpo y fue un horror espantoso. Sin embargo, pudieron tener la claridad mental de salvarla y de dedicarle toda su concentración para salvarla. No solamente le operaron el cuello, sino que pasaron horas y horas y horas limpiando milímetro a milímetro los órganos de Allison que estaban expuestos, los intestinos, etcétera, para quitarle todos los pedacitos de arena, todos los pedacitos de carbón, de vidrio, de basura que habían, porque estuvieron expuestos quién sabe cuánto tiempo en ese lugar tan insalubre. Y Allison continuando, sorprendiéndonos a todos, en ese momento en donde estaba ahí, ya saben cómo son los hospitales, que no te atiendo hasta que firmes estas formas. Bueno, le pidieron con todo y el cuello cortado y el abdomen cortado que firmara unos documentos y si ven la firma de Allison en esos documentos, parece que
alguien completamente sano estuviera escribiéndolos. Perfectísimo, escribió su nombre y abajo escribió el número de su mamá para que le hablaran. Uno de los doctores describe que todo lo que sucedió ese día no puede ser descrito más que por algo milagroso y describe exactamente cuáles son esas cosas que él considera que son milagros. Número uno, las arterias en su cuello no fueron cortadas. Si hubieran sufrido algún corte, Allison no habría sobrevivido más de un par de minutos. Y considerando que la herida fue de oreja a oreja, no hay manera que puedan describir por qué las arterias estuvieron intactos. Tampoco los nervios que van del cerebro al resto del cuerpo tampoco fueron cortados y salieron ilesos. Su tráquea sanó por completo aún después de ser cortada tantas veces en el mismo lugar. Las heridas en su pecho, porque también la habían apuñalado en el pecho, ninguna de las heridas penetró ni los pulmones ni el corazón. Y de sus intestinos los doctores describen como milagroso que después de estar expuestos a tanta suciedad no se infectaron después. Tampoco las puñaladas, 37 puñaladas que le dieron en el abdomen, ninguna de ellas penetró órganos vitales. Es inexplicable lo que le sucedió a Allison. También en ese momento pensaron que Allison no iba a poder tener bebés después de todo el daño que le habían hecho y milagrosamente Allison pudo tener dos hijos más adelante en su vida. Uno de ellos fue recibido al mundo por Tian, lo cual también es un momento tan especial y tan hermoso en ese vínculo que hicieron. No solamente él le salvó la vida en ese momento, sino que después le dio la bienvenida a la vida a uno de sus hijos. Y tal es la entereza de Allison que al día siguiente, al despertar, no era más que sonrisas y ganas de decir lo que le sucedió a todo el mundo. Le escribió una carta de agradecimiento a los doctores, a los enfermeros, a los paramédicos, a Tian, a todas las personas, a la policía también, que habían sido héroes y que le ayudaron a salvar su vida. Ella tuvo que regresar todos los días para que los doctores examinaran sus heridas en un proceso extremadamente doloroso. De hecho, ella dice que después de todas las cirugías que le tuvieron que hacer, no solamente esa noche, sino después, la única palabra con la que puede describir ese proceso de sanación es dolor, un dolor que la consumía completamente las 24 horas del día. No paraba de estar en dolor ni de día ni de noche, porque todos los días tenía que regresar al hospital a que le rasparan las heridas para estimular el crecimiento de células en una herida tan profunda de 37 en el vientre y todos los días tenía que ir a que otra vez le volvieran a hacer el mismo procedimiento y operación tras operación tras operación y hasta el día de hoy Allison está lidiando con dolores y situaciones médicas a causa de esa noche. Entonces, wow, Allison, como otra vez de nueva cuenta, mi mayor admiración hacia la entereza de persona que eres. Pero bueno, regresando al caso, la mañana siguiente, cuando despertó Allison, la policía estaba ahí para entrevistarla e inmediatamente ella tomó lápiz y papel, porque obviamente estaba entubada, la acababan de operar el cuello, pero en un pedazo de papel escribió los nombres de los atacantes. Volvió después de la arena, lo volvió a escribir en un pedazo de papel, Teuns y Franz, pero por alguna razón la policía le dijo que era mejor si ella verbalizaba los nombres de sus atacantes, lo cual me parece absolutamente ridículo el someterla a cualquier tipo de intervención adicional médica porque ellos querían que lo dijera en voz alta. Pero el doctor incluso dijo, me opongo completamente, le acabamos de operar el cuello, la tráquea está súper débil y yo no me quiero arriesgar a sacarle el tubo a través de la herida para que ella pueda, ni siquiera sabemos si lo puede hacer, pero para que ella pueda intentar dar los nombres. Pero el doctor lo consultó con ella y ella dijo, sáquenme los tubos. En cuanto le sacaron los tubos, ella dijo, ay, está mejor, así está genial. Fueron sus primeras palabras de todo, después de todo esta pesadilla. E inmediatamente después de eso mencionó los nombres de Tiens y de Franz, sin ninguna duda. Y estos eran dos criminales perfectamente conocidos por la policía porque ya habían sido arrestados por violación en dos ocasiones anteriores, recientes. Así que para la policía pues fue muy fácil encontrarlos y arrestarlos, aunque yo no me explico si ya habían sido acusados dos veces anteriores recientemente, ¿por qué estaban en la calle libres?
pues yo no lo entiendo. Las dos víctimas anteriores de Franz y de Tiens habían sido una chica que reportó el abuso una semana después porque estaba en tal terror de que ellos dos fueran a regresar a matarla, porque es lo que le habían dicho, que se esperó una semana entera para irlo a reportar a la policía. Y la segunda víctima estaba embarazada. O sea, agarraron a una mujer embarazada, la sometieron a a las asquerosidades que ellos hacían y le dijeron que le iban a asesinar si los denunciaba con la policía, pero obviamente ella, con todo el coraje del mundo, fue y los denunció. Entonces las dos víctimas denunciaron y es por eso que ambos habían hecho el pacto que la tercera víctima no podía sobrevivir porque ya tenían estas dos antes que las dos habían ido a la policía. Así que al momento de interrogar a Franz, que ya sabían y que ya habían arrestado inmediatamente, le dijeron que estaba siendo detenido por intento de homicidio, a lo que él preguntó, ¿cómo que intento de homicidio? Y le dijeron, sí, Allison sobrevivió. Y en ese momento él se puso helado, pálido, incluso dice el detective que nunca había visto a un criminal como él ponerse estupefacto como no lo puedo creer. Y entonces confesó, en ese momento le dijo, pues sí, tengo que confesar porque seguramente Allison ya te contó todo lo que le sucedió. Entonces en ese momento él confesó todo. Increíblemente, este tipo asqueroso, Franz, era un hombre casado que tenía no solamente una esposa, sino un niño pequeño. Una persona, un hombre completamente normal que si tú lo veías en la calle es cualquier otro hombre de familia. En realidad era un monstruo disfrazado de persona normal. También Tiens declaró, entonces ambos se declararon culpables porque no les quedaba de otra, ya los había identificado Allison, ya los había nombrado, los identificó también en unas fotos que le mostraron y ellos ya tenían estos dos casos de violación previa y reciente, así que no había duda en la cabeza de nadie que ellos dos eran culpables. Y en otras de las cosas que no logro entender de los procedimientos que revictimizan a las víctimas, en Sudáfrica en ese momento había requerimiento de que aparte de dar sus nombres verbalmente, escribirlos, seleccionarlos y reconocerlos en una serie de fotografías, tenían que reconocerlos en persona e ir y tocarle el hombro, o sea, ya ven cuando ponen a una línea de que tienen que reconocer a alguna persona al criminal. Bueno, en Sudáfrica en ese momento se necesitaba que la víctima estuviera cara a cara con el criminal y fuera y le tocara el hombro. O sea, no me imagino en cómo pueden pedirle a las víctimas que hagan algo tan traumatizante, tan horrible después de todo lo que le sucedió a Allison, tener que estar cerca de él, tan cerca que le puedas tocar el hombro y tocarlo aparte. Increíble, pero por alguna, digo, el detective obviamente sabía todo lo que Allison había pasado, así que pidió hacer una excepción y de hecho después de ahí cambiaron la ley para que los reconocimientos fueran como en muchos otros países a través de un vidrio que solamente se puede ver desde un lado. Y es que así que ella los reconoció, pero aún así con ese vidrio ella decía que estaba completamente llena de terror en ese momento. Dice que el cuarto se les hacía como que se le estaba cerrando encima y tuvo un ataque de ansiedad completo solamente de verlos a través del vidrio. Pero los reconoció como la heroína que Allison es. Y fue ahí cuando comenzó el proceso judicial, porque aparte de que ellos se declararon culpables, hubo todo un juicio para determinar su condena y los investigadores tuvieron que preparar todo un caso completo, ¿no? Entonces, todos los días iban policías a tomarle fotos a las heridas de Allison, que aparte son heridas muy íntimas. Todos los días iban policías diferentes a tomarles fotografías, arrancarle, tomar muestras de su vello púbico. Así que toda una serie de, pues yo diría revictimización de procedimientos que yo considero son innecesarios para alguien que ya pasó por tantas cosas. Pero Allison lo hizo con la cabeza en alto. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y llegó el momento del juicio. Y en el juicio ellos se mostraron fríos, sin ningún remordimiento, como si nada hubiera pasado. Y en él es que se supo que estos dos ascos de monstruos, después de lo que le hicieron a Allison, de destazarla, de dejarla por muerta, de robarle el carro, de robarle cosas, se regresaron a su casa, tomaron una siesta porque estaban muy cansados de todo lo que habían hecho y con el cuchillo todo ensangrentado pidieron desayuno y con el cuchillo cortaron, con cuchillo lleno de sangre de Allison, cortaron su desayuno y como si nada hubiera pasado. Incluso uno de ellos le robó hasta un anillo, o sea, se llevó un recuerdito de ella, le robó un anillo y se lo llevó
que en el momento del interrogatorio dijo, ay, pues si ya sabes todo, mira, ten, este es el anillo de Allison que me llevé de recuerdo. También se supo que Franz Dutoit se consideraba un satanista. Incluso fingió estar poseído por un demonio en la cárcel, como para decir, esta no es mi culpa, es la culpa del demonio, y pidió que se le hiciera un exorcismo, a lo cual no entiendo cómo, pero la policía le dijo, ok, bueno, estás en tu derecho, vamos a contratar a un sacerdote para que te venga a hacer un exorcismo. Y le hicieron un exorcismo en donde el sacerdote dijo, yo creo que él está fingiendo porque me está dando nombres de demonios que ni existen o están al revés. El padre de Franz estuvo tan afectado por todo lo que su hijo hizo que 2 años después de esa horrenda noche, él se quitó la vida. Así que como digo, esto no fue solamente un ataque en contra de Allison, destruyó familias enteras por la maldad tan gigantesca que estos dos hombres tienen. Gracias al testimonio y la valentía de Allison, estos dos monstruos encontraron justicia, si se puede decirle así, y fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que al final ni siquiera resultó ser, porque vamos a platicarlo en unos momentos. Pero bueno, el juez declaró en ese momento que ese había sido uno de los crímenes más horribles de los que él había escuchado jamás en el país entero y que Allison era una heroína. Y todo eso, igual, yo lo digo, no, o sea, es de los crímenes más horribles que yo he tenido conocimiento. Es tan gráfico, es tan horrible y los criminales son tan monstruosos. Pero bueno, a pesar de que se hizo justicia en este caso, eso no borra todo lo que le quitaron a Allison. Hubo una gran parte de ella que murió esa noche. Y al día de hoy ella vive en dolor, en horror, reviviendo lo que le causaron. Tuvo estrés postraumático que le duró años, pasó por una depresión gigantesca por mucho tiempo, al grado de que no podía vivir sola. Tuvo que regresar a vivir con su mamá, tuvo que aguantar y luchar el lento y doloroso proceso de recuperación y vivir toda una vida llena de cicatrices que siempre estarán ahí y que por siempre le van a recordar por lo que pasó. Pero Allison no se detuvo, decidió retomar el rumbo de su vida y comenzar a luchar por vivir, como ese momento que ella describe. Yo tuve la decisión de vivir en ese momento en la playa y después en la mitad, en la profundidad de mi depresión, tuve que volver a decir, tú decidiste vivir y tienes que luchar por vivir la vida que tú quieres vivir. Así que tomó la decisión de luchar por su vida. En lugar de esconderse, contó y contó y contó y volvió a contar su historia. Y ahí es cuando conoció su real vocación, su pasión por compartir esa historia. La compartió en más de 30 países, se volvió una profesional de las charlas motivacionales y el desarrollo personal. Escribió un libro que se llama I Have Life, que voy a poner aquí, y se convirtió en un bestseller internacional. Su historia fue llevada al cine en un documental que ampliamente recomiendo, aunque es muy fuerte de ver y de escuchar de las palabras de Allison. El nombre del documental se llama Allison y lo pueden encontrar aquí en donde yo vivo en Prime, en Amazon Prime, pero a lo mejor está en algunas otras plataformas en otros países. Su mensaje es simple pero poderoso. Pueden quitarme todo, pero no mi voluntad de vivir. Y bueno, mientras llegamos a la parte final de esta historia el día de hoy, pues para dar una actualización, porque no lo podía creer cuando lo leí, y después de todo lo que sucedió y de haber pensado que la justicia se había ganado, que habían tenido cadena perpetua sin libertad condicional, por alguna razón de algún político idiota, honestamente, en julio del 2023, casi 30 años después del ataque, a ambos criminales, monstruos asquerosos, los dejaron libres en libertad condicional. Y no solo eso, sino que tampoco le avisaron a Allison que esto iba a pasar, que ellos ya eran personas libres. Impresionante. Qué falta de todo, de compasión, de ética, de profesionalismo, de justicia, de todo. Obviamente Allison y toda la población en general, la sociedad entera, estábamos completamente indignados y enfurecidos. El caso se volvió tan viral que las autoridades tuvieron que volverlos a encarcelar porque obviamente los queremos en la cárcel hasta el día en que se muera. Alison Botha no solamente sobrevivió e inspiró a millones de personas. Su historia es un recordatorio brutal del mal que existe allá afuera, pero también
del bien que existe en el poder humano de resistir, de luchar y de sanar, de ayudar a otros, de ser compasivos. Y con eso terminamos la historia del día de hoy. Gracias por ver esta historia conmigo, gracias por ser parte de mi canal, Historias con Ana C. Si te impactó, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias reales en Historias con Ana C, porque recordar es honrar y sobrevivir también es una forma de luchar. Nos vemos en la próxima historia y te mando un saludo muy grande.